Oh yeah, claro que sí, soy Alfonso Educador y hoy voy a trabajar una función racional. El vídeo va a ser bastante extenso, ¿qué quiere decir? Que lo voy a estructurar mucho y voy a ir poco a poco porque este ejercicio es complejo. También os quiero comentar una cosita. Alfonso, a mí es que no me piden representarla completamente, a mí lo que me piden son las asíntotas, puntos relativos, máximos, mínimos, vale, bien, perfecto. Bueno, pues en la descripción del vídeo voy a poner cada parte y el minuto en el que empiezo a hablar de ello. Quiero asíntotas, te vas a la descripción, miras en qué minuto empiezo a hablar de ellas y visualizas única y exclusivamente eso si es lo que te interesa, ¿vale? Bueno, lo primero, primer punto que se trabaja, ¿cuál sería? El tipo de función. Vamos a ponerlo aquí, tipo de función. También os quiero comentar algunas cosillas. Algunos puntos que voy a poner en la descripción del vídeo son opcionales. Alfonso, me estás hablando del tipo de función, pero a mí el profesor o profesora no me lo pide. Bueno, pues ya está. Yo voy a hablar de todos los puntos. El que no te interese, pues no lo pongas en el examen. Tipo de función. Tipo de función racional. Ahora, y empezaríamos por aquí. Vamos a por el segundo punto. Dominio. Bueno, pues, ¿qué es eso del dominio de una función? El dominio de una función es que para un valor de x siempre tiene que haber un valor de y, una proyección en la gráfica. ¿Qué es lo que pasa? Que habitualmente este tipo, bien, de funciones no tienen dominio. ¿Dónde? Hay que buscar las raíces del denominador. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso tengo que verificar si sustituyo la x por un número y me da todo ello 0, en ese punto, ¿vale? Cuando sustituyo la x por un valor, no me devuelve un valor de y, no me devuelve un valor real. Es decir, si y me devuelve arriba un número partido de 0, en este caso, y no me devuelve un valor real, ¿bien? Y no existiría dominio. ¿Dónde no existe dominio? Aquí, bueno, pues como he comentado, cuando se hace todo el denominador 0, en ese caso no existiría dominio. Vamos a ver, para ello cogemos siempre el denominador y lo igualamos a 0 y lo resolvemos. También hay alumnos que dicen, Alfonso, por cálculo mental yo ya saco los valores de x. Genial, ¿vale? Genial. X es igual a el 1 a la derecha, doy por hecho que esto lo controlamos, el cuadrado lo quito, más menos raíz de 1, y aquí, ¿qué nos sale? Dos valores, cuando x es 1 y cuando x es igual a menos 1. ¿A qué se refería con el tema del cálculo mental? Que, Alfonso, yo sé que un número elevado al cuadrado, si le quito 1, pues es por un lado el 1, 1 menos 1, 0, y si sustituyo también la x por menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1, 0. Genial, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos los dos valores donde no existe dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que la función evidentemente no es continua en todo R. Yo habitualmente me gusta poner dominio de la función, ¿vale? Existe, en este caso, lo ponemos así, para cualquier valor real, ponemos este signo, excepto, abrimos una llave. ¿Qué valor es? El menos 1, siempre el negativo en la izquierda y el positivo en la derecha. ¿De acuerdo? Es una forma de ponerlo, pero también me gusta poner el dominio de la función para que se visualice bien que va a existir en distintos tramos. ¿En qué tramos va a existir? El dominio, es decir, los tramos quiere decir que siempre que demos un valor de x a esta función, siempre me devuelve un valor de y. En los tramos que voy a indicar, gracias a que hemos visualizado el dominio del menos infinito, ¿lo veis? Al menos 1. Y fijaros que estoy poniendo paréntesis, no corchetes, porque evidentemente el menos infinito nunca se pone corchetes, pero en el menos 1 no tenemos ahí dominio, entonces hay que dejarlo abierto. Aquí quiere decir que voy del menos infinito al menos 1 sin tocarlo, ¿de acuerdo? Ahora la palabra unión y vamos a tener otro tramo que va del menos 1 al 1. Esto también es importante para luego visualizar la gráfica. Unión y ahora finalmente tenemos del 1 al más infinito.
Y de esta manera ya nos estamos dando cuenta cuáles son los tramos en los que voy a tener gráfica gracias al dominio. También quiero comentar otra cosita. Os he recordado que me voy a extender muchísimo. Voy a intentar hablar de casi todo lo que me acuerde, ¿vale? Gracias al dominio, ¿qué vamos a obtener? Y esto también es importante, las asíntotas verticales. Entonces, luego las vamos a trabajar, pero que sepáis que gracias al dominio ya hemos obtenido dos asíntotas verticales. Bueno, vamos a por el siguiente punto. Continuidad. Bueno, pues este punto también podría ser opcional y en el examen no sería necesario a lo mejor. La continuidad, gracias al dominio, nos hemos dado cuenta que la continuidad existe para todos los valores, excepto cuando x vale 1, menos 1 y cuando x vale 1. No sé si en el examen os pueden preguntar el tipo de discontinuidad. Pues este tipo de discontinuidad sería una discontinuidad de primera especie. El salto, está claro, de salto infinito. Visualizar, aquí no me voy a extender, visualizar vídeos al respecto de cómo clasificar en YouTube los distintos tipos de discontinuidades. Yo os lo pongo todo por si acaso, ¿de acuerdo? La función estudio de la continuidad es continuo en todo R, excepto en 1 menos 1, discontinuidad de primera especie, de salto infinito. Vamos a por el siguiente punto. Periodicidad también puede ser un punto opcional. Una función periódica es la que se está repitiendo todo el rato de forma constante. Bien, si no, buscar en internet ejemplos de funciones periódicas, pero esto es muy sencillo. Si os piden la periodicidad, una función racional en la vida puede ser periódica. Así de fácil y así de sencillo. Simetrías. Bueno, pues vamos a hacer un breve repaso. ¿Qué es eso de las simetrías? Tenemos dos tipos. La simetría par y la simetría impar. Recordar, la simetría par era cuando f de x es igual a f de menos x. Cuando se verificaba esta igualdad. Una explicación muy breve es que teníamos aquí el eje de coordenadas, ¿de acuerdo? Y imaginaros una parábola. Cuando teníamos una simetría teniendo en cuenta el eje de la y, si os dais cuenta, ¿vale? Los puntos son equidistantes, pero podríamos doblar esta gráfica, se podría poner encima de ella, ¿vale? Cuando teníamos simetría respecto al eje y, era simetría par. Es importante visualizar esto. ¿Y cuando tenemos simetría impar? Cuando f de menos x es igual a menos f de x. En este caso, cuando es una simetría impar, vamos también a visualizar lo que es importante. La simetría impar siempre se establece respecto al eje o al origen de coordenadas. Es decir, un ejemplo podría ser una gráfica así y así. ¿Lo veis? Que la simetría se está estableciendo respecto a origen. Y los puntos son simétricos así. Este con este con este, siempre teniendo el origen. Bueno, vamos a por ello. Vamos a ver si esta función es simetría par o impar. Para ello, ¿qué tenemos que hacer primero? F de x, recordad que y es lo mismo que f de x, ya lo tenemos. Vamos a ver cuánto es f de menos x. Bueno, pues si f de x es igual a x elevado al cubo partido de x al cuadrado menos 1, punto y coma, f de menos x indica que en esta función, donde tengo x, tengo que sustituirlo, ¿por qué? Por menos x. En este caso lo voy a poner con paréntesis, menos x elevado, ¿lo veis? Al cubo partido de menos x elevado al cuadrado menos 1. Ahí lo tenemos. Esto es igual a menos x elevado al cubo, recordar, base negativa con exponente impar, la
la base se nos queda tal cual, negativa, es decir, así. Y base negativa con exponente par, la base se queda positiva. Y ahora tenemos que verificar si esto es lo mismo que esto. Si os dais cuenta, aquí no está el signo negativo, por consiguiente, se descarta que tengamos simetría par. Vamos a ver si tenemos simetría impar. Para ello, recordad que aquí ya hemos resuelto f de menos x. Esto ya lo tenemos. Tendríamos que hacer menos f de x. Y para hacer menos f de x es muy sencillo. La función negativa en este caso sería poner f de x con el signo negativo delante partido de x al cuadrado menos 1. ¿Os dais cuenta que ahora sí se verifica que esto es lo mismo que esto? ¿Lo veis? Entonces, en este caso, tenemos que la simetría que nos vamos a encontrar en el ejercicio es simetría impar respecto, ¿vale?, al origen de coordenadas. Vamos a por el siguiente punto. Vamos a trabajar las asíntotas. Y aquí me voy a extender un poquillo. Bueno, antes de hablar de las asíntotas, que ya sabéis que son verticales, horizontales y oblicuas, hay un truquillo para las funciones racionales. El truco dice lo siguiente: cuando trabajamos el dominio, que lo hemos hecho antes, si nos salen raíces del denominador, es decir, cuando sustituir la x por un número y nos da todo el denominador 0, bueno, pues ya tenemos asíntotas verticales. Eso yo lo había comentado, ¿bien? Pero cuando tenemos asíntotas horizontales, cuando, y esto es importante, el grado del numerador, bien, es menor o igual al grado del denominador. ¿Qué quiere decir? Que si hubiéramos tenido, imaginaros, x partido de x al cuadrado menos 1 o y es igual a x al cuadrado partido de x al cuadrado menos 1, hubiéramos tenido, ¿vale?, asíntota horizontal. Si os dais cuenta, no es el caso. Entonces, ya antes de hacerlo, ya sabemos que no hay asíntota horizontal. Y no es necesario, ¿vale?, hacerla. Yo lo voy a hacer para que sepáis cómo se resuelve, pero os vais a dar cuenta que no va a tener. Bueno, ¿y cuando hay asíntota oblicua? La asíntota oblicua, otro truquillo, es si el grado del numerador es una unidad superior al grado del denominador, que es el caso, pues tenemos asíntota oblicua. Vamos a por ello. Asíntota vertical. La asíntota vertical, aunque sepamos que tenemos en x igual a 1 y menos 1, vamos a dar por hecho que no lo sabemos. Entonces, recordar que una asíntota, en este caso AV, yo las pongo así, ¿bien? Vertical es cuando el límite de x tiende a un número y la función, ¿qué me tiene que devolver? Más, menos, infinito. Siempre que devuelve infinito, pues entonces se verifica que tenemos una asíntota vertical. En este caso, vamos a justificarlo. La asíntota vertical. ¿Qué números tenemos o qué posibles números? Pues recordar cuando límite, cuando x tiende a 1 y el límite cuando x tiende a menos 1. Ponemos la función x al cuadrado menos 1, x al cuadrado menos 1 y sustituimos. Si os dais cuenta, 1 al cubo 1 y aquí tendríamos 1 menos 1, 0. En este caso, esto da infinito, aunque se puede considerar más menos infinito, que luego entenderéis por qué digo lo de más menos infinito, porque hay que trabajar los límites laterales, ¿de acuerdo? Pero aquí lo importante es que un número partido de 0 es infinito. Y se verifica lo que acabo de comentar, que en x igual a 1 tenemos una asíntota vertical. Pues aquí un poco de lo mismo. Menos 1 elevado al cubo, ¿cuánto da? Menos 1 partido de menos 1 es 1, menos 1, 0. Pues un poco de lo mismo. Infinito, que podría ser tender a más o menos infinito. Entonces, ya tenemos aquí la asíntota vertical. Y ahora, como estoy comentando lo de más menos infinito, pues
vamos a justificar la tendencia. Es decir, tenemos que trabajar los límites laterales. Esto es muy importante y os lo piden en el examen. ¿Qué quiere decir? Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función que estamos trabajando. Entonces, esto así y esto así. Ahora vais a entender con una representación qué es eso de la tendencia. Bueno, vamos a trabajar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Aquí tenemos, fijaros, la recta, el -1 y el 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues estamos trabajando el 1 exactamente. Por la izquierda y por la derecha. Y aquí, ¿qué es lo que me interesa? El signo. Bien, no tanto el resultado, sino el signo. Es decir, quiero saber si esto tiene la tendencia más infinito o menos infinito. Y para saber si es más o menos, tenemos que saber si aquí se me va a quedar un signo positivo o negativo. Para ello, mirad qué fácil es. 1 elevado al cubo, ¿cuánto es? 1. Ya sabemos que es positivo. Y ahora, dividido entre, estamos trabajando 1 por aquí. Es decir, que si me acerco por la izquierda, ¿cuánto podría valer esto? El valor más cercano, uno de los valores más cercanos, 0,9. ¿Lo veis? Pues ahora cogemos la calculadora y ¿qué vamos a hacer? Sustituir 0,9 elevado al cuadrado menos 1. Disculpad que la tengo aquí. Entonces, ponemos 0,9, lo elevamos al cuadrado y ¿cuánto nos da? 0,81. 0,81 menos 1, evidentemente nos va a salir un resultado negativo. Entonces, más entre menos es igual a menos. Y ya sabemos que el límite de 1 por la izquierda tiende a menos infinito. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver por la derecha. Bueno, pues por la derecha, si viene por aquí, ¿lo veis? ¿Qué número podríamos coger? Un número que se aproxime. Eso es el 1,1. ¿De acuerdo? Recordad que este sería el 0, 0,9, 1, 1,1. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo y vamos a sustituir aquí por 1,1. Evidentemente, 1,1 elevado al cubo, no hace falta decirlo, que nos sale con signo positivo. Aquí, si cogemos la calculadora, 1,1, 1.1 elevado al cuadrado es 1,21 y 1,21 menos 1, ¿vale? Nos sale positivo también. Entonces, positivo, positivo, positivo. La tendencia de x cuando tiende a 1 por la derecha es que se nos vaya, ¿vale? Las ramas hacia el más infinito. Y vamos a hacer lo mismo con el menos 1. Es decir, esto aquí. Y tenemos el límite. Cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Y límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. ¿De qué? De la gráfica. X al cubo partido de x al cuadrado menos 1 x al cubo partido de x al cuadrado menos 1. Y vamos a por ello. Ahora estamos en el menos 1 y como hemos comentado, me acerco por la izquierda. Entonces, esto lo extiendo y cuidado aquí a la hora de poner los valores. ¿Por qué? Porque el valor que voy a buscar aquí, lo voy a poner de color rojo, ¿vale? Un valor que se puede aproximar. ¿Cuál sería? En este caso, el menos 1,1. Cuidado, no menos 0,9. Error común. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sustituimos el menos 1,1 aquí en la x. Menos 1,1, base negativa con exponente impar. ¿Cuánto nos sale? Arriba, negativo. Luego, menos 1,1 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos sale? Positivo, 1,21. No lo hago porque ya lo hemos hecho antes, ¿vale? Con este. Menos 1, recordad que 1,21 menos 1 es un valor positivo y menos entre más, menos, pues
La tendencia es al menos infinito. Luego, límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, es decir, por aquí. Y en este caso, ¿lo veis? Al menos 1 por aquí. Estamos trabajando el menos 1. Un número que se puede aproximar por aquí sería el menos 0,9. Y el menos 0,9, vamos a ver qué pasa. Empezamos. Menos 0,9 elevado al cubo, ya sabéis que base negativa, se nos queda negativo, negativo arriba, perdón. Menos 0,9 al cuadrado, en este caso sería más 0,81, pero más 0,81 menos 1 gana el negativo. ¿Lo veis? Y menos entre menos, más. Y esto sería la tendencia. Y Alfonso, ¿para qué me sirve esto? Aparte de que me lo piden en el examen. Bueno, pues lo voy a justificar aquí para que lo visualicéis. La tendencia. Que esto lo haremos en la parte final. Aquí hemos dicho que tenemos el menos 1. Aquí hemos dicho que tenemos el 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una asíntota vertical aquí y una asíntota vertical aquí. Y la tendencia es que si trabajo el límite, voy a trabajar primero el 1, ¿lo veis? Si trabajo el límite lateral, ¿de acuerdo? El 1 por la izquierda, es decir, que viene aquí, la tendencia es que la gráfica hacia dónde tiende, eso es al menos infinito. Es decir, si lo estoy trabajando por aquí, la gráfica tiende para allá. ¿Lo veis? Ahora, el 1 por la derecha, ¿bien? Me está diciendo que la gráfica, si viene por aquí, ¿hacia dónde va? La rama. ¿Lo veis? Hacia al más infinito. Pues la tendencia es para allá. Es que es facilísimo. Límites, menos 1, venga, que esto es... Hay que entenderlo. Ya sé que es muy largo, me extiendo mucho, pero es que lo vais a entender así perfectamente si voy poco a poco. Aquí, un poco de lo mismo. Límite, cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, es decir, viene menos 1 por la izquierda por ahí. ¿Hacia dónde va? Hacia el menos infinito, la rama para allá. Y límite, cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Me acerco por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Hacia dónde va la rama? Me está diciendo que límite, cuando es menos 1 por la derecha, tiende a... para arriba. ¡Hala! Entonces, esto nos está ayudando a visualizar la gráfica. De todas formas, voy a recordar que esto lo voy a mencionar también en el tramo final cuando representemos finalmente la función racional, que todavía queda bastante. Bueno, voy a borrar la asíntota vertical y vamos a trabajar, aunque ya sabemos que no existen, las asíntotas horizontales. Vamos a por ello. Asíntotas horizontales se verifica lo siguiente. Para que exista una asíntota horizontal, AH, asíntota horizontal, tenemos que trabajar el límite cuando x tiende a ¿qué? A más menos infinito. Y la función que estemos trabajando me tiene que devolver un valor real, un número. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, fijaros que si trabajo el límite, cuando x tiende, lo voy a poner al infinito, de x elevado al cubo partido de x al cuadrado menos 1, esto sería infinito elevado a un número, ya sabéis que es infinito, partido de infinito elevado al cuadrado a un número es infinito, menos un número es infinito, infinito partido infinito. Esto no es igual, evidentemente, a un valor real porque es una indeterminación en este caso de infinito partido infinito. Y ya hemos acabado con las asíntotas horizontales porque no se verifica que existan. Yo lo estoy justificando todo por si acaso. A lo mejor en el examen me decís, Alfonso, el profe dice asíntota horizontal, no existe, no hace falta justificarlo. Estupendo, pero os lo enseño para que sepáis también trabajarlas. Bueno, vamos a ir a por las asíntotas oblicuas. Y seguimos con las asíntotas oblicuas. Bueno, fijaros que aquí os he puesto la fórmula. Hay dos métodos para sacar la asíntota oblicua, el método corto y el método largo. Empezamos por el largo y ya veréis el corto que, vamos, son segundos. Vamos a por ello.
Una asíntota oblicua es una recta del tipo y es igual a mx más n, en el que m, recordar que en este caso sería la pendiente de la recta, ¿bien? Y n sería la ordenada en el origen. ¿Cómo podemos obtener la pendiente? Con un límite. En este caso, cuando x tiende a más menos infinito, aunque yo cuando trabaje el límite voy a poner más infinito, luego el signo lo vamos a trabajar posteriormente, ya lo veréis, de la función partido de x. Hay que ponerlo tal cual. Y luego la ordenada en el origen sería también el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función f de x. Recordad que aquí tenemos la función f de x menos la pendiente que nos ha salido por x. Tal cual. ¿De acuerdo? En este caso la pendiente por x. Vamos a quitar este paréntesis para que no haya confusión. Bueno, pues vamos a por ello. Vamos a resolverlo. A ver qué nos sale. Importante, sabemos que hay asíntota oblicua como he comentado, ¿de acuerdo? En el caso de que utilizáramos el límite, lo trabajáramos bien y nos saliera en este caso una indeterminación, pues hay que trabajarla para que finalmente tengamos que la pendiente sea un número valor real. Ya lo veréis. Bueno, límite. Cuando x tiende a infinito, recordad que aquí el signo luego lo trabajaremos, lo del más menos infinito. De la función, ¿qué función tenemos? X elevado al cubo, partido de x al cuadrado menos 1, todo ello dividido entre x. Fijaros que yo lo pongo así para que se entienda perfectamente. Todo entre 1. Bueno, vamos a por ello. Recordad que siempre hay que trabajar mucho la palabra límite. Pues en este caso, límite cuando x tiende a infinito, producto cruzado, este por este, que sería x elevado al cubo, ¿bien? Y luego sería este por este, que lo voy a poner tal que así, x, que abrimos paréntesis, multiplica x al cuadrado, menos 1. Y ahora, cuando estamos aquí, vamos a poder simplificar lo que podamos. ¿Qué quiere decir? Que tengo x cuando tiende a infinito y puedo simplificar esto con esto. En este caso, aquí arriba se me queda x al cuadrado, este se ha ido y x al cuadrado menos 1. Si trabajo la indeterminación, recordad que arriba sustituyo el x por infinito, se me queda infinito, y abajo que se me queda también infinito. Infinito elevado a un número infinito, el infinito elevado a un número infinito, menos un número infinito. Y esta indeterminación, recordad que en este caso, si tenemos infinito partido de infinito, cuando x tendía, ¿de acuerdo?, a infinito, nos quedábamos con el exponente con el grado mayor arriba y con el grado mayor abajo. Es decir, que esto es lo mismo que decir x elevado al cuadrado arriba y el de abajo me quedo con el x elevado al cuadrado. Y como es lo mismo, al final ya damos el resultado, que es igual a 1. Y ya tenemos la pendiente. ¿Cuánto vale? M es igual a 1. Lo voy a poner aquí. M es igual a 1. Ahora, ya la tenemos. Y ahora vamos a trabajar la ordenada en el origen. La ordenada en el origen sería todo esto. Recordad que sería n, límite cuando x tiende más menos infinito de la función de x menos m por x. Voy a ponerlo aquí. Límite cuando x, recordad que ahora lo hago hacia el infinito, luego trabajo los signos, la función x elevado al cubo, partido de x elevado al cuadrado menos 1, menos, este menos, como siempre lo digo, sagrado. ¿Cuánto vale la pendiente? 1. 1 por x, x, y aquí tengo que hacer esta operación con fracciones algebraicas. Bueno, pues trabajamos denominador común, recordad que esto sería partido de 1, doy por hecho que sabemos trabajarlo perfectamente, que ya tenemos un buen nivel a estas alturas, y lo voy a hacer rápidamente. Denominador común, x al cuadrado menos 1. Y arriba, x al cuadrado entre x al cuadrado 1, x al cubo, menos, cuidado con este menos, voy a poner así, x
paréntesis, que multiplica x al cuadrado menos 1 entre 1, x al cuadrado menos 1 por x. ¿Lo veis? Ahora, ahí lo tenemos. Ahora vamos a seguir resolviendo. Límite cuando x tiende a infinito de raya x al cubo. ¿Lo veis? El menos corchete. Y ahora aquí aplicamos, recordar, la propiedad distributiva. Este por este y este por este. X por x al cuadrado, x al cubo, y x por menos 1, menos x. Cerramos, ponemos el denominador y seguimos. Ya entendéis, ¿no? Porque digo que es el método largo. Bueno, límite, ya va quedando menos. X tiende a infinito de x al cubo, y este menos afecta a todo lo que hay dentro, es decir, si este es positivo se convierte en negativo. Menos x cubo, ¿lo veis? Y menos por menos más x. Todo ello partido de x al cuadrado menos 1. Y ahora, ¿qué pasa aquí? Que este se me va con este. Se lo he puesto. Y se me queda límite, lo voy a hacer por aquí. Límite cuando x tiende a infinito de x partido de x al cuadrado menos 1. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos otra vez indeterminación. Si sustituyo la x por infinito, infinito. Y si sustituyo aquí, infinito al cuadrado infinito, menos 1, infinito. ¿Lo veis? ¿Y cómo se trabaja la indeterminación? Pues ahí la tenemos. La voy a trabajar allí. Pues me quedo con el exponente más alto en el numerador y con el exponente más alto, ¿vale? La variable con el exponente más alto en el denominador. ¿Qué quiere decir? Que arriba la x y abajo la x al cuadrado. Bueno, vamos aquí. Límite cuando x tiende a infinito de x partido de x al cuadrado. Si sigo simplificando, límite cuando x tiende a infinito de 1 partido de x, ¿de acuerdo? Esto se ha simplificado, 1 partido de x, y ya sabéis que ya sustituimos, y un número partido de infinito, que eso se puede justificar, pero sería otro vídeo, es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, que hemos trabajado n todo el rato, hemos trabajado n. N es igual a 0. Lo voy a poner aquí arriba para que lo veáis. Si n es igual a 0, recordar que la asíntota oblicua es igual a mx más n. Pues, ¿qué tenemos? Y es igual a 1 por x, x más 0, pues x. ¿Lo veis? Y esa sería la asíntota oblicua. Ahí la tenemos. Bueno, pues ahora voy a borrar y vamos a trabajar el método corto. Vamos a por ello. En el método corto, pues fijaros qué fácil es. Cogemos la función racional. En este caso, x elevado al cubo, y hacemos una división de toda la vida. Una división polinómica. En este caso, si se hubiera podido hacer Ruffini, si queréis, hacer Ruffini. Yo lo voy a hacer, como lo digo, por el método tradicional, porque no me da la opción de Ruffini. Que lo sepáis. Entonces, hay vídeos al respecto de cómo hacer divisiones polinómicas en el canal. ¿Qué número multiplica por x al cuadrado me da x al cubo? La x, que es lo que pasa, que cuando pasa al otro lado y pasa la frontera, se me queda como menos x al cubo. X por menos 1, menos x, y pasa como más x, que quitamos este con este, que es lo que me interesa, se me queda esto como resto, y lo importante es el cociente. Y fijaros qué curioso, ¿cuánto nos ha salido el cociente? X. ¡Hala! Ya está. Y igual a x. Listo. Lo que nos salga aquí, hay que ponerlo aquí. Así de fácil. Os lo dije, corto y en segundos. Bueno, voy a aprovechar a continuación a trabajar
la curva respecto a la asíntota oblicua, la posición de la curva. Importante para luego visualizar la gráfica. En este caso, si tenemos el eje de coordenadas igual a x, ya sabéis que es una recta que siempre, cualquier valor que le doy, cuando x vale 0, y vale 0, cuando x vale 1, 1, 2, 2, 3, 3, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, es decir, se nos queda una recta tal que así que pasa, ¿de acuerdo? Por el origen de coordenadas. Yo lo que quiero saber es la posición de la curva cuando x tiende a menos infinito y la posición de la curva cuando x tiende, en este caso, a más infinito. ¿De acuerdo? Y la posición de la curva, recordar que puede estar o por encima o por debajo de la asíntota oblicua. Puede estar o por aquí o por aquí. Pues vamos a hacerlo. En este caso, vamos a empezar a trabajar el límite aquí cuando x tiende ¿a dónde? Al menos infinito. Venga, primero menos infinito. ¿De qué? De la función. ¿La veis? X al cubo partido de x al cuadrado menos 1. Vuelvo a repetir, aquí lo que me interesa es el signo. Y fijaros cómo lo trabajamos. Cuando tiende la x al menos infinito, son valores negativos muy altos. Pero fijaros, un valor negativo me da igual. Menos 100, por ejemplo. Elevado al cubo, una base negativa elevado a un exponente impar, siempre nos va a dar signo como negativo. Eso es evidente. Y ahora fijaros, que esto es muy fácil. Menos 100, el que hemos cogido. ¿De acuerdo? El menos 100. Menos 100 elevado al cuadrado, pues evidentemente va a ser positivo. Y cualquier número más 10.000 en este caso, pero si le resto 1, va a ser positivo. Fijaros qué fácil es. Menos entre más, menos. Entonces, me está indicando que como la tendencia, el signo es negativo, está por debajo, ¿lo veis? Y hago así, y en este caso, la gráfica va a ir por ahí. Vamos a trabajar ahora con la tendencia cuando x tiende a más infinito. Límite. Cuando x tiende a más infinito, ¿de qué? X al cubo, partido de x al cuadrado, menos 1. Empezamos. Que esto también se va a ver muy claro. Más 100, por decir un número. Elevado al cubo, el signo positivo, y 100 elevado al cuadrado menos 1, evidentemente ya sabemos que eso también es positivo. Al final el signo es positivo. ¿Y qué es lo que me interesa? Que para allá la curva va a estar, como es positivo, por encima. ¿Lo veis? Así de fácil y así de sencillo. Ya hemos trabajado todas las asíntotas. Bueno, continuamos con el siguiente punto. Respecto al corte con los ejes, recordar que a mí me gusta siempre explicar las cosas que se entiendan. Si este es el corte con los ejes, ¿de acuerdo? Si aquí tengo un punto de corte, visualizar que en el eje de las X, este punto de corte, ¿cuánto vale X? En este caso, ¿de acuerdo? ¿Cuánto valdría X? Bueno, pues un valor. Bien, pues voy a poner aquí X, lo que valga. Pero ¿cuánto vale Y aquí? Evidentemente, 0. ¿Lo veis? Entonces, ¿cuál es la lógica? Que para sacar el punto de corte en el eje de las X, Y tiene que valer 0. Y aquí al contrario. Un punto de corte exactamente en el eje de las Y's. Que podría ser aquí o aquí. Ojo. ¿Cuánto vale Y? No lo sé. Voy a poner Y. Pero ¿cuánto vale X? Por lógica. 0. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pasa lo mismo. Razonamos que para sacar el punto de corte en el eje de las Y's, ¿cuánto tiene que valer X? 0. Vamos a por ello. ¡Hala! Corte con el eje X. Cuando corta con el eje X, sabemos que Y es igual a ¿cuánto? A 0. ¿Qué debemos hacer? Pues nada, donde tengo Y, la sustituyo por 0, cogiendo la función racional. ¿Lo veis? Y por 0, el resto lo pongo, X al cubo,
partido de x al cuadrado menos 1. Y ahora despejo x. Esto que está dividiendo pasa al otro lado, multiplicando, se me queda 0, es igual a x al cubo. Y evidentemente, ¿qué número sustituido en la x elevado al cubo me da 0? Pues esto es una raíz triple, pero bueno, en definitiva lo que me interesa es que x, ¿cuánto va a valer? 0. ¿De acuerdo? Por eso lo he llamado raíz triple. Pero finalmente x es igual a 0. Importante. Antes de sacar el otro corte, si x vale 0, hay que sustituir aquí. ¿Por qué? Porque esto es un punto con un par de coordenadas, es decir, la coordenada x y la coordenada y. Entonces no es suficiente con decir x igual a 0, cuidado, ¿eh? Entonces ya sabemos que x es igual a 0 y ahora, si sustituyo aquí la x por 0, me sale que y es igual a 0 partido de 0 menos 1, menos 1, 0 partido de menos 1, 0 partido de un número, ya sabéis que es 0 y ya tengo el punto de corte con el eje X. ¡Hala! ¡Qué fácil es! Corte con el eje Y, aunque se va a visualizar fácilmente con esto. Corte con el eje Y, X, hemos dicho que vale 0. Bueno, pues punto y coma. En este caso decimos que Y es igual a 0, sustituyendo la x por 0, 0 menos 1 menos 1, ¿lo veis? Lo que y es igual a ¿cuánto? A 0. Si y vale 0, no hace falta comentarlo, que x vale 0. ¿Lo veis? Coinciden, lógicamente. Si en un corte de un eje te sale 0, 0, el otro por lógica también te sale 0, 0. Ahí lo tenemos. ¿Lo veis qué fácil es? Pero ahora hay que hacer una cosa muy importante gracias al corte con los ejes. Que esto también puede ser opcional y bueno, pues ya cada profesor pues os lo indicarán. Vamos a por ello. La recta. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado? Que aquí tenemos el corte, siempre lo miramos desde, esta es la recta X, ¿de acuerdo? ¿Qué corte, qué punto de corte tenemos? El 0, 0. Cuando X aquí vale 0. ¿Os acordáis de las asíntotas verticales? Bien. Importantísimo. Las asíntotas verticales, y la oblicua en este caso, una caía en el punto menos 1 y la otra en el punto 1. Luego la oblicua pasaba también por el 0, 0, ¿de acuerdo? Que no la estoy descartando. Entonces, Alfonso, ¿por qué quieres poner aquí el punto de corte con el eje X? Porque lo estoy estudiando con la variable X, cuidado. Las asíntotas que también cortan en el eje X, la oblicua, etcétera, etcétera, porque vamos a trabajar el signo de la función. ¿Qué quiere decir eso? Que, dependiendo qué signo tenga, la función puede estar o aquí arriba, por encima del eje de las X, o por aquí debajo. Voy a poner aquí, así de esta manera, las verticales para que se visualice bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando sustituyo, esto sería menos infinito y esto sería, recordar, más infinito. Cuando sustituyo un punto aquí, el que yo quiera, en la función, si me da valor positivo, la gráfica está, evidentemente, por encima del eje de las X. Y si me da valor negativo, está por debajo. Voy a poner el primer ejemplo que se visualice bien. Mirad, recordad. Voy a trabajar, en este caso, el menos 3, venga. Por ejemplo, ¿vale? Lo voy a hacer solamente con uno, porque esto es cálculo mental. No quiero que os detengáis mucho en hacer operaciones. Quiero que lo hagáis de cabeza. ¿De acuerdo? Bueno, el primero. Y es igual a x elevado al cubo partido de x al cuadrado menos 1. Vamos a trabajar aquí el signo. Entonces, fijaros que yo cojo el menos 3. Menos 3 al cubo, base negativa con exponente impar. Ni os lo penséis, que a mí no me importa el número, me importa el signo. Y luego menos 3 al cuadrado, 9, menos 1, 8. Pero da valor
positivo menos entre más, perdón, estaba pensando en otra cosa, menos entre más, menos, que se me va, ¿vale? Entonces, menos, ¿qué me está diciendo? Que del menos infinito al menos 1, ¿vale? Valores negativos. Me está indicando que aquí la función, así, es menor que 0, y entonces, ¿qué es lo que indico? Con el signo negativo lo pongo aquí y la gráfica va a estar por aquí debajo. ¿Lo veis? Va a estar por aquí debajo. Ahora, ¿cuál sería el siguiente tramo a trabajar? Evidentemente, recordad, cuando hemos estado trabajando el tema del dominio, era este tramo, este tramo, este tramo y este tramo que lo habíamos justificado. Bien, bueno, pues vamos a trabajar del menos 1 al 0. Y esto es cálculo mental. Vamos a visualizarlo. Os voy a poner de todas formas aquí, en esta parte, os voy a poner, así que se separe bien, os voy a poner el signo. Empezamos. Aquí, por ejemplo, sería menos 0,5. Cogemos menos 0,5 elevado al cubo, ya directamente es negativo. ¿Bien? Y luego, menos 0,5 elevado al cuadrado. Alfonso, es que no tengo claro si menos 0,5 es superior a 1. Nada, 0,5 lo voy a hacer, pero vamos. Menos 0,5 elevado al cuadrado más 0,25. Evidentemente, ¿bien? Coged la calculadora si tenéis dudas. Más 0,25 menos 1, valor negativo. Menos entre menos, ¿cuánto da? Positivo. Me quiere decir que en este tramo, ¿lo veis? Lo voy a marcar así también, para que no haya dudas. Positivo, la gráfica va a estar por encima del eje X. Ya está. Es decir, que aquí f de x es mayor que 0. De 0 al 1, ¿qué valor puedo coger aquí? El 0,5. 0,5 elevado al cubo, positivo. 0,5 elevado al cuadrado, 0,25. Menos 1, valor negativo. Más entre menos, menos f de x es menor que 0. Lo que indica que aquí la gráfica está por debajo del eje de la x. Y terminamos. Y este se va a visualizar muy bien. Del 1 al más infinito, el 2. 2 al cubo, positivo. Y 2 al cuadrado, 4 menos 1, vale, 3 tal, positivo. F de x es mayor que 0. ¿Lo veis cómo debéis ponerlo? Y aquí ya tenemos la última parte para saber dónde existe la gráfica. También podréis ver en clase que si la gráfica existe aquí, se ponen unas líneas tal que así, para decir que aquí no existe, en este caso aquí no existe, y en este caso aquí sí, y aquí no existe. ¿Lo veis? ¿Veis por dónde va a ir la cosa? Bueno, espero que se haya entendido. Bueno, máximos y mínimos relativos. Parte importante. En este caso, recordar que gracias a las derivadas los vamos a obtener. ¿Y cómo sería un máximo y mínimo relativo? Teníamos que hacer la primera derivada de la función y se igualaba a 0. ¿Bien? Y luego, con la segunda derivada, en este caso, sustituíamos el valor que nos había salido en la segunda derivada y podían salir dos opciones. Si el valor al final en la segunda derivada del punto que nos ha salido en la primera era mayor que 0, recordad que es un mínimo. Y si es menor que 0, es un máximo. Cuidado, no lo confundáis, que a veces creemos que segunda derivada mayor que 0 máximo y menor que 0 mínimo. No, al revés, cuidadín con ello. Bueno, voy a poner el ejemplo que lo vais a entender, vamos a hacerlo, que lo vais a entender fenomenal. En este caso, controlamos muy bien las derivadas. ¿Cuál sería la derivada de esta función racional? En este caso, lo voy a poner aquí, sería la derivada de u por v menos u tal cual por la derivada de v, todo ello partido de v elevado, lo que sea, al cuadrado.
Vamos a resolverlo. Recordad también, para que no os líe, que esto sería u y esto sería v. Rápidamente, derivada de u, 3x elevado al cuadrado por v tal cual x al cuadrado menos 1 menos la primera tal cual, que sería x elevado al cubo por la derivada de v, que sería x al cuadrado 2x menos 1 al 0, 2x, ¿lo veis? Esto lo tenemos que hacer, pero así, rapidísimo. De x al cuadrado menos 1, todo ello elevado al cuadrado. Vamos a quitar paréntesis y a reducir todo lo que podamos. Y derivada a la primera sería 3x al cuadrado por x al cuadrado, 3x elevado a 4, 3x al cuadrado por menos 1, menos 3x al cuadrado. Y ahora, menos x cubo por 2x, menos 2x elevado a 4. Todo ello partido, esto lo dejo, ¿lo veis? Tal cual, x al cuadrado, menos 1 elevado al cuadrado. Seguimos con la primera derivada, vamos a reducir, en este caso, 3x elevado a 4 menos 2x elevado a 4, pues x elevado a 4 y menos 3x cuadrado, eso se deja tal cual, todo ello partido de x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. ¿Cuál es el siguiente paso? Para sacar los posibles máximos o mínimos relativos, digo posibles porque hay funciones racionales en los que tenemos máximos y mínimos relativos, que aquí es el caso, y otras que no, ¿vale? Pues por eso digo posibles. Bueno, pues hay que igualarlo a 0. Pues cogemos x elevado a 4 menos 3x elevado al cuadrado, todo ello partido de x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, y lo igualo ¿a qué? A 0, para sacar los valores de la x. Este que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado, 0. Y se me queda x elevado a 4 menos 3x elevado al cuadrado igual a 0. Muy importante para sacar los valores de la x, que yo lo llamo la regla de oro. Siempre que podamos sacar factor común, que es el caso, a por ello. ¿Qué factor común tenemos? Recordad que hay vídeos de cómo sacar factor común en polinomios. Este con este. Aquí estamos ya dando por hecho que esto lo sabemos de sobra. Se me queda dentro x al cuadrado menos 3. Si dudáis, podéis hacer otra vez el proceso inverso. Al revés, quiere decir x al cuadrado por x al cuadrado, x elevado a 4, x al cuadrado por menos 3, menos 3x al cuadrado. Y ahora, recordar que esto, por un lado, se iguala a 0, y esto, por otro lado, también se iguala a 0. Y ya empezamos a sacar valores. X al cuadrado es igual a 0 y x al cuadrado menos 3 es igual a 0. De aquí, de x al cuadrado igual a 0, saca conclusión. Por un lado, que x es igual a 0, ya tengo ahí un posible máximo o mínimo relativo, y aquí despejo x y recordar que el menos 3 pasa a positivo, el cuadrado se convierte en raíz y, muy importante, más menos raíz de 3. No os asustéis si os salen raíces y no valores exactos, es normal, y a estas alturas más. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Que hemos dicho que con la segunda derivada hay que sustituir los puntos que nos habían salido, los posibles puntos. Por un lado voy a sustituir x igual a 0, por otro más raíz de 3 y por otro menos raíz de 3. Nos han salido 3 candidatos. Vamos a sustituir en la segunda derivada el 0. Para ello, ¿qué hay que hacer? Cogemos la primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada que nos ha salido simplificada? Esta. Os lo voy a poner aquí de color azul para que no haya líos. La primera derivada ya, ¿vale? Reducida y todo bien, sería x elevado a 4 menos 3x al cuadrado partido de x
al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. ¿Veis la primera derivada? Bueno, pues vamos a hacer la segunda derivada, que también es una derivada de una división de polinomios, una división polinómica, y vamos a utilizar la misma fórmula. Vamos a por ello. Entonces, la segunda derivada es igual a la derivada del numerador. La derivada del numerador sería 4x elevado al cubo menos 6x que multiplica a todo esto elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Menos la primera parte tal cual, x elevado a 4 menos 3x elevado al cuadrado por la derivada del denominador, que sería todo ello por el exponente pasa adelante, esto se queda tal cual, elevado al cuadrado, menos 1, que quedaría 1, vuelvo a repetir, exponente, delante, la función tal cual, exponente menos 1, 2 menos 1, 1, por defecto se deja así, por la derivada de la función, la derivada de x al cuadrado menos 1 sería 2x. Fijaros qué derivada más bonita. Todo ello y dividido entre qué, si teníamos x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, como ahora es todo ello elevado al cuadrado, se me queda x al cuadrado menos 1, ¿lo veis? Elevado a 4. Y ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Pues nada, vamos a reducir todo lo que podamos. Es decir, vamos a intentar x al cuadrado menos 1, si tenemos aquí este factor común. Mirad, esto es importante visualizarlo. Fijaros que aquí tenemos una... Tenemos, a ver... No, pero este está restando, pero está multiplicando por todo esto, vale. Lo voy a poner así, el paréntesis, porque si no os puedo liar. Fijaros que aquí tenemos, por tanto los paréntesis, una parte menos otra parte. Por consiguiente, si yo tengo esto aquí y tengo esto aquí, se puede sacar factor común, ¿de acuerdo? ¿Por qué me interesa sacar el x al cuadrado menos 1? Porque lo tengo aquí debajo. Entonces ya voy a poder simplificar algo y empezar a reducir todo lo que pueda. ¿Por qué es importante reducir? Porque luego voy a sustituir valores. Bien, que aunque me interese el signo, que ya lo veréis, cuanto más mascadito dejemos esto, mejor. Bueno, vamos a por ello. Ahora lo vais a ver. Recordad que os estoy poniendo una función racional. Alfonso, es que es complicado, pero es que os quiero poner la más completa posible. Bien, no quiero poner una fácil. Quiero poner una que sea laboriosa. No es difícil, es laboriosa, como digo yo. X al cuadrado menos 1. ¿Veis el factor común? Y ahora, de aquí, ¿qué se me quedaría? 4x cubo menos 6x, que multiplica a x al cuadrado menos 1, porque si he sacado 1 y tengo 2, se me queda 1 dentro. Y ahora, menos, abro paréntesis, esto se queda tal cual, x tal, ¿vale? Y ahora, este es el factor común, pues se me queda 2 por 2x, que ¿lo veis? Todo ello partido de ¿qué? De x al cuadrado menos 1 elevado a 4. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este lo quito y aquí se me quedaría el número 3. ¿Bien? ¿Lo veis? Quito este y se me queda el número 3. Lo voy a quitar así. Este desaparece. Esto ya no hace falta. Esto ya no hace falta. Y aquí se me queda el número 3. Siguiente paso. Bueno, pues fijaros que ahora lo he dejado todo más sencillo. Voy a multiplicar
esta primera parte, voy a multiplicar esta segunda parte y ya vamos a poder empezar a sustituir estos valores que teníamos aquí. Vamos a por ello. Y es igual a, empezamos, y aquí sería este por este. ¿De acuerdo? X al cuadrado por 4x cubo, pues sería 4x5. X al cuadrado menos 6x menos 6x cubo. Bien, y ahora menos 1, pues menos 4x cubo. Y menos 1 por menos 6x más 6x. Y ya tengo esta primera parte. Ahora, cuidado con el menos, ¿eh? Cuidado con el menos. Fijaros, esto, ¿cómo lo voy a poner aquí? 2 por 2x, se convierte todo ello en 4x. Y ahora, con el signo negativo delante, cuidado con ello. Empezamos, 4x por x elevado a 4 sería, en este caso, 4x elevado a 5 con el signo negativo delante. 4x por menos 3x elevado al cuadrado sería menos 12x al cubo, que con el signo delante, más 12x al cubo. Y todo ello dividido entre x al cuadrado menos 1 elevado a 3. Venga, aquí ya queda un poquito. Y es igual a la doble derivada. Empezamos a tachar, vamos, lo que podamos. 4x elevado a más 4x elevado a 5, sí, menos 4x elevado a 5, fuera. Algo más tenemos, pues vamos a unir cada oveja con su pareja. Menos 6x al cubo, menos 4x al cubo, menos 10x al cubo, menos 10x al cubo, más 12x al cubo, 2x al cubo. Mirad qué bonito se ha quedado. Y ahora, 6x, que es lo que me queda, ¿lo veis? Todo ello partido de x al cuadrado menos 1, aquí no se puede hacer nada, elevado al cubo. Y esta sería la segunda derivada ya reducida al 100%. Bueno, como me quedo sin espacio, voy a poner esta segunda derivada, voy a borrar todo. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Sustituir los puntos. ¿Para qué? Para verificar si son puntos relativos y en ese caso si son o mínimos o máximos. Vamos a por ello. Ahora, ya hemos borrado, aquí os he dejado la segunda derivada y aquí los posibles puntos máximos, mínimos relativos. Entonces, ¿qué se hace para verificar primero si son máximos o puntos relativos? Mejor dicho, bueno, pues hacemos, vamos a cogerlo por el negro, hacemos en la segunda derivada, sustituimos el valor de x, en este caso, por 0. Cogemos la segunda derivada y esto sería, fijaros, 2 por 0 elevado al cubo más 6 por 0, todo ello partido de 0 elevado al cuadrado menos 1 elevado al cubo. Y bueno, 2 por 0, 0, 6 por 0, 0, arriba se me queda 0 y abajo, ¿qué tengo? 0 menos 1 elevado al cubo, menos 1, pero 0 partido de un número, ya sabéis que es 0. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué os he dicho? Que en la segunda derivada me tenía que salir o un número positivo, mayor que 0, o un número negativo menor que 0. Pues no os he dicho que tiene que salir un número igual a 0. Y nos sale 0. No es punto relativo. En x igual a 0. No hay un punto relativo. Hay otra cosa, eso sí, pero lo vamos a ver más adelante. Ahí lo dejamos. Y ahora, vamos a sustituir, bien, x igual a raíz de 3. Vamos a verificar si raíz de 3 es primero un punto relativo. Si nos damos cuenta, si sustituimos raíz de 3 en la segunda derivada, vamos a verificar que nos sale primero un valor real y su signo correspondiente. Aquí no vamos a sustituir raíz de 3 y vamos a resolverlo porque no acabamos en la vida. Vamos a visualizar que nos da un valor distinto de 0 y su signo correspondiente. Si sustituyo aquí raíz de 3, positivo, más
raíz de 3 por 6 también nos va a dar un valor positivo. Y evidentemente va a ser un número distinto de 0. ¿Lo veis? Aquí abajo, raíz de 3 elevado al cuadrado sería 3. 3 menos 1, 2. 2 elevado al cubo, 8. ¿Qué quiere decir? Que nos ha salido también abajo un número positivo, y arriba un número positivo. Distinto de 0 y encima ¿con qué signo? Positivo. Hemos dicho que cuando sustituimos el posible punto relativo en la segunda derivada, si me salía con signo positivo, es decir, si era mayor que 0, teníamos el ¿qué? Un mínimo. ¿Bien? Entonces, cuando x vale raíz de 3, tenemos un mínimo. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Que no es suficiente con decir que x es igual a raíz de 3 es un mínimo. Hay que saber, como os he dicho, un punto, un par de coordenadas, sacar la coordenada. Y cuando x vale raíz de 3. ¿Y qué es lo que sucede? Que aquí hay errores comunes en el examen. ¿Qué quiere decir? Alfonso, cuando ya tengo x igual a raíz de 3, me da por sustituirlo en la primera derivada. O me da por sustituirlo en la segunda derivada. Error. Me cargo el punto relativo. Tengo que sustituirlo ¿dónde? En la función original. Sin derivar, porque estoy sacando un par de coordenadas. ¿Dónde lo voy a sustituir? Aquí. Cuidado con eso, que parece muy evidente y no lo es. Bueno, pues me voy a la función tal cual y que voy a sustituir, evidentemente, raíz de 3. A ver qué valor de i me devuelve. Pues en este caso, raíz de 3 elevado al cubo partido de raíz de 3 elevado al cuadrado menos 1. Esto es igual a, y visualizarlo, raíz de 3, lo voy a poner así, es lo mismo que 3 elevado a un medio. Todo esto es elevado al cubo. Primer paso. Segundo paso, un exponente elevado a otro exponente se multiplican. Un medio por 3 se convierte en 3 medios. ¿Lo veis? Y 3 medios, recordad que esto pasa aquí como índice de la raíz y este eleva al 3. Es decir, esto se nos queda aquí al cuadrado, que por defecto desaparece, y esto sería elevado al cubo. Seguimos. Raíz de 3 elevado al cuadrado, se va a la raíz, 3 menos 1, 2. Y al final saco todo lo que puedo, que sería el 3 al cuadrado, sale fuera, que se me quedaría 3. 3 raíz de 3 partido de 2. ¿Qué quiere decir esto? Que en el punto, cuando x vale 3, raíz de 3, perdón, ¿y qué valor me ha devuelto? 3 raíz de 3 partido de 2. Alfonso, ¿hay que ponerlo como decimales? No. Par de coordenada hay que ponerlo así. Yo considero que es fundamental ponerlo así. No lo trabajéis con números decimales. Pero Alfonso, es que luego esto, para trabajarlo en la representación gráfica, quiero convertirlo en decimales con su número correspondiente para que lo pueda visualizar y colocar bien en la gráfica. Perfecto. Pero pares de coordenadas se trabaja así. Y recordad que esto es un punto mínimo. Ahora, vamos a trabajar el qué. Lo que nos falta, menos raíz de 3. ¿Dónde lo vamos a trabajar? Primero, en la segunda derivada. Quiero saber si es un punto relativo. Y para ello vamos a trabajar el signo y también si da un número distinto de 0. En este caso, fijaros que menos, ¿de acuerdo? Tenemos menos raíz de 3. Menos raíz de 3 elevado al cubo es un número negativo. ¿Bien? Entonces, en este caso, negativo. Y menos raíz de 3 por 6 también da un número negativo. Entonces, el numerador es negativo. ¿Qué pasa aquí debajo? Que tenemos menos raíz de 3 elevado al cuadrado. Menos raíz de 3 elevado al cuadrado, este se convierte en más, raíz de 3 desaparece y se convierte en el número 3. Vuelvo a repetir, menos raíz de 3 elevado al cuadrado es 3. 3 menos 1, 2. 2 elevado al cubo, 8. En definitiva, positivo. Acabo de verificar que arriba me da un número negativo, abajo un número positivo
esto es distinto de 0 y el signo es negativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando x es igual a menos raíz de 3, voy a tener ¿el qué? Un máximo. Así de fácil. Voy a tener un máximo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué hay que hacer ahora? Si tengo y he verificado que menos raíz de 3 es un máximo, pues tengo que sustituir otra vez en la función tal cual f menos raíz de 3 y vamos a ver qué valor de y me devuelve. Lo mismo, esto elevado al cubo, partido de menos raíz de 3 elevado al cuadrado, menos 1. Esto es igual a, ya sabéis que raíz de 3 elevado al cubo es 3, no hace falta hacerlo de nuevo, 3 raíz de 3, y este signo menos 1 elevado al cubo se nos queda menos 1. Y en este caso todo esto sería, ya lo sabéis, 3 menos 1, 2. Y aquí tenemos el otro punto, que sería menos raíz de 3, ¿de acuerdo? Menos 3 raíz de 3 partido de 2. Y esto sería un máximo. Así de fácil y así de sencillo. Y ahora, después de sacar el máximo y mínimo relativo, ¿qué vamos a hacer? La monotonía. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver los tramos de la gráfica en el que la función es creciente o decreciente. Vamos a por ello. En este caso, ¿qué necesitamos? Pues el punto de corte, recordad que esto es el eje de la X, la referencia para estudiar la monotonía. Punto de corte. ¿Dónde? 0, 0, bueno, cuando X vale 0. ¿Qué otros valores son importantes? Las asíntotas verticales, lógicamente. Punto de corte en el eje de la X. ¿Dónde teníamos las asíntotas verticales? En el punto 1 y en el punto menos 1. Esto aproximadamente. Alfonso, es que esta distancia y esta no es la misma. No hay que ser tan estrictos, ¿de acuerdo? En este caso, esto es un estudio. Luego, cuando representemos la gráfica, ahí sí que las distancias tienen que ser exactas. Pero aquí hacemos un estudio, un esbozo. Y luego, ¿qué otros puntos relativos hay que poner? Lo que acabamos de obtener, el máximo y el mínimo relativo. Pero me quedo siempre ¿con qué? Con la coordenada X, que es la que me interesa. En este caso, raíz de 3 y menos raíz de 3. Raíz de 3, si cogemos la calculadora, sería 1,73 aproximadamente. Bueno, lo que me interesa es que raíz de 3 está por aquí. Pasado el 1. Y menos raíz de 3, un poco de lo mismo, pero estaría aquí. Esto así, y el signo negativo aquí, fuera. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a mí me gusta hacer esto, para que se visualice bien. Unas rayas así, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos son los tramos que vamos a estudiar de crecimiento o decrecimiento. Es decir, ¿vale? ¿Qué tramos vamos a estudiar? En este caso, el primer tramo, siempre vamos de izquierda a derecha. Del menos infinito a menos raíz de 3. De menos raíz de 3 al menos 1. Del menos 1 al 0. Del 0 al 1. De 1 a raíz de 3. Y de raíz de 3 a más infinito. ¿Y cómo lo vamos a estudiar? Muy importante, con la primera derivada. Vamos a recordar cómo era la primera derivada y la vamos a poner aquí, cómo era la primera derivada. Y bueno, aquí tenéis por arte de magia la primera derivada. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Sustituir en la primera derivada, para estudiar la monotonía, un punto de este intervalo. Si esto era menos 1,73, vamos a coger el menos 2. Este lo voy a hacer despacito para que lo visualicéis, pero luego el resto no hay que hacerlo así. Cálculo mental, es que si no, no acabamos en la vida la representación de una función racional.
Lo vais a ver. Bueno, vamos a coger, recordar un punto de aquí, que sería el menos 2. ¿Vale? Un número entero negativo. Entonces, la primera derivada, ¿qué tenemos que hacer? En la primera derivada, sustituir, ¿qué punto? El menos 2. Eso es. Y fijaros, aquí, ¿qué es lo que me interesa? El signo otra vez. Es decir, menos 2 elevado a 4 menos 3 que multiplica a menos 2 elevado al cuadrado, todo ello partido de, ¿lo veis? Donde está x pongo menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado menos 1 y todo ello elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a ver el signo. Y fijaros, vamos a por ello. Menos 2 elevado a 4, si os dais cuenta, ¿cuánto sería? 16 menos 2 elevado al cuadrado, 4. 4 por menos 3, menos 12. 16 menos 12, 4. Pero lo que me interesa es que arriba voy a tener signo positivo, partido de. Disculpad por los números, es que es nuevo y me está costando un poco escribir, pero vamos, ahora es que está saliendo mucha tinta. Menos 2 elevado al cuadrado, 4. ¿Bien? 4 menos 1, 3. 3 elevado al cuadrado, 9. Pero lo que me interesa es que también esta parte es positiva. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que el tramo del menos infinito a menos raíz de 3, ¿cómo es? Positivo. ¿Lo veis? Indicativo de que de aquí para allá la función, ¿cómo va a ser? En este caso, se pone así una flechita, creciente. Vamos a estudiar ahora con cálculo mental de aquí a aquí. Por ejemplo, voy a coger, en este caso, un número menos 1,73 menos 1. Bueno, pues voy a coger el menos 1,5. ¿Vale? Menos 1,5. Y aquí, cálculo mental. Fijaros, recordad aquí, es positivo. Menos 1,5, si tenéis dudas, cogemos la calculadora para verificarlo. Disculpad, que la tengo aquí. Entonces, menos 1,5, recordad que sería elevado a ¿cuánto? A 4. Que esto es importante porque luego me va a ayudar. 5,06, ¿de acuerdo? 5,06 positivo. Aquí, menos 1,5 elevado al cuadrado sería 2,25, pero 2,25 por 3, si tenéis dudas, calculadora, 6,75. ¿Qué es lo que pasa? Que me va a salir negativo. 5 y pico menos 6 y pico, bien, es negativo. Entonces, aquí sería numerador negativo. Denominador, si os dais cuenta, tenemos menos 1,5 que al cuadrado hemos dicho cuánto era. Eso es 2,25 menos 1, 1,25, pero al cuadrado, 1,25 al cuadrado, positivo. Negativo entre positivo, ¿cuánto da? Negativo. Entonces, aquí ponemos recordatorio negativo. ¿Y cuál sería la tendencia? En este caso, esto iría para allá, para abajo. ¿De acuerdo? Recordar que luego la posición de la gráfica puede ser por encima del eje X o por debajo del eje X, que ya lo hemos trabajado anteriormente. Pero yo lo voy a poner así, todo en la parte de arriba, para que se pueda visualizar bien. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Rápidamente ya, pues entre menos 1 y 0, ¿qué número podemos coger? Efectivamente, el menos 0,5. Vamos a por ello. Del 0 al 1, el 0,5. Del 1 al 1,73, 1,5. Y aquí podríamos coger el 2. Bueno, pues vamos a ver rápidamente. Menos 0,5, en este caso, menos 0,5 elevado a 4. ¿Os acordáis? Bien, que nos va a dar un número que, si lo hacemos de nuevo, . .
sería, ¿vale? 0,06. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que cualquier número 0,06 multiplicado por 3, ¿vale? Da 0,1875. ¿Lo veis cómo hay que hacerlo? Entonces, 0,06, 0,1, ya sabéis que es más grande el 0,1. Entonces, en la parte de arriba, ¿qué me sale? Otra vez, negativo. Bueno, pues lo voy a poner aquí como recordatorio. Negativo en la parte de arriba. Y abajo, si es menos 0,5, esto se va a quedar, ¿vale? Positivo. ¿De acuerdo? 0,5 menos 1 me sale negativo, pero elevado al cuadrado lo tenéis que visualizar. Cualquier cosa, me da igual que sea positiva o negativa, elevado al cuadrado se va a quedar positivo. Es decir, que no es tan importante aquí el resultado numérico, sino el signo. ¿Lo veis? Cualquier cosa, elevado al cuadrado positivo. Es decir, que siempre el denominador, ¿vale?, va a ser negativo. Que esto también quiero que lo sepáis, porque son truquillos para no complicarnos la vida. Y hemos dicho que, en este caso, el numerador es negativo. Pues otra vez tenemos aquí negativo y la tendencia de la gráfica va a ser descendente. Vamos a ver aquí con el 0,5. Pues con el 0,5, si os dais cuenta, nos va a pasar como con el menos 0,5, que al tener exponente par y aquí exponente par, espero que se entienda esto, el resultado va a ser el mismo. Me da igual tener menos 0,5 que 0,5. Bueno, pues ya está. Aquí también, por asociación, el numerador va a ser negativo. Y otra vez, la tendencia de esta gráfica es curiosa porque hay mucho tramo decreciente. Bueno, pues no pasa nada. Negativo. Ahora, vamos a ver este. 1,5. ¿Qué es lo que pasa? Un poco de lo mismo. El menos 1,5, al tener los exponentes par, se sigue trabajando. ¿Lo veis? Igual, menos 1,5 es lo mismo que si sustituyo 1,5 por asociación. Pues aquí tenemos otra vez que esto es negativo y menos entre más. ¡Hala! Otra vez. Para abajo. Y vamos a ver el último, el 2. ¿Qué habíamos dicho con el 2? El 2 había sido positivo arriba y positivo abajo, ¿no? Más entre más. El menos 2 es lo mismo que sustituir menos 2 o 2. Lo vuelvo a repetir, por los exponentes par. Entonces asociamos que también el numerador es positivo y aquí también tenemos positivo, y en este último tramo, ¿lo veis? ¿De acuerdo? De raíz de 3 a más infinito va a ser la gráfica como creciente. Y ahora fijaros un detalle muy importante, ¿de acuerdo? Porque los máximos y mínimos relativos se verifican con la segunda derivada de la función, ¿bien? Que lo hemos hecho en el vídeo. Me diréis, vale, Alfonso, pero en clase a veces nuestro profesor, a lo mejor, no nos pide hacer la segunda derivada, o sí. Bueno, pues ¿cómo podemos saber si hay máximos y mínimos relativos? También con la monotonía. Y si no, vamos a justificarlo. Aquí hay que demostrarlo todo. No aquí la gráfica de decreciente a decreciente. Pues aquí, ¿qué vamos a tener? Evidentemente, un máximo relativo. Fijaros, ¿cuál es la coordenada x? Menos raíz de 3. Máximo relativo menos raíz de 3. ¿Lo visualizáis? ¡Hala! Ya hemos sacado o hemos justificado que ahí tenemos un máximo relativo sin tener que hacer la segunda derivada. ¡Hala! ¿Qué tenemos aquí? Aquí yo no puedo visualizar nada, porque si va de decreciente, 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 no puedo visualizar ahí un máximo o puntos relativos, mejor dicho. Pero fijaros, decrece y crece. Cuando la gráfica decrece y crece, ¿qué tenemos ahí? Un mínimo relativo. ¿Lo veis? Que coincide con la coordenada x raíz de 3. Coincide con la coordenada x raíz de 3. ¿Os dais cuenta? Todo tiene sentido. Ahí está. Entonces, recordamos que tenemos un punto de inflexión que es el 0, 0. Y os recuerdo también que la segunda derivada, ahora sabréis por qué, daba todo esto. Entonces, tenemos la recta x, acordaros, bien, y
evidentemente, para estudiar la concavidad convexidad, nos fijamos en el punto de inflexión, que es aquí, en el 0, y nos fijamos bien en las asíntotas, en el 1 y en el -1, para estudiar la curva, que es lo que vamos a hacer ahora. Alfonso, a mí no me lo piden. Perfecto. Yo lo justifico todo. Recordad que lo vamos a estudiar siempre con la segunda derivada que le tenemos aquí. Un poco de lo mismo. Con el signo. Y aquí, buen cálculo mental. En este caso, ¿qué valores vamos a coger? Bueno, pues si os acordáis, siempre cogemos los más fáciles para nosotros. Aquí voy a coger el -2, aquí voy a coger el -0,5, aquí voy a coger el 0,5 y aquí voy a coger el 2. Y ahora, bueno, pues vamos a trabajar estos tramos. Como he comentado, la curva que puede ser o cóncava o convexa. Recordad que la posición de la curva cóncava sería así y convexa así. Y la curva cóncava se asocia con signos negativos en el tramo, ¿vale? Y la convexa positivos. Entonces, cálculo mental. Fijaros, del menos infinito al -1 vamos a coger el -2. En la segunda derivada hay alumnos que dicen, pero Alfonso, esto ya lo he trabajado. El signo, no. Estamos trabajando, cuidado, la segunda derivada, no la primera derivada. Cuidadín con eso. El -2, si lo sustituimos aquí, que os lo he puesto, como os lo he comentado, pues -2 elevado al cubo, negativo, por un número negativo. -2 por 6, negativo. Es decir que, evidentemente, la parte de arriba va a ser negativa. Y ahora vamos a ver la parte de abajo. -2 elevado al cuadrado, 4, -1, 3. 3 elevado al cubo, en este caso, ¿qué sale? Positivo. Ahora, negativo entre positivo, como ya sabéis, negativo, y la curva del menos infinito al -1 sería cóncava. Luego, el -0,5. -0,5, fijaros que siempre va a ser un número negativo por uno positivo. Arriba se nos va a quedar negativo. Lo visualizáis bien, esto tiene que ser súper rápido. Y luego, abajo, vamos a ver si es positivo o negativo. -0,5 elevado al cuadrado es más 0,25. 0,25 menos 1 da un número negativo que elevado a un exponente impar, negativo. ¿Qué quiere decir? Que menos entre menos es más. Convexa. Del 0 al 1, el 0,5. Si aquí sustituyo en el numerador, me sale, evidentemente, positivo. Y si lo sustituyo en el denominador, es el mismo caso que el menos 0,5. El denominador, ¿lo veis? Me va a salir negativo. Por consiguiente, más entre menos, menos. ¿Vale? Cóncava. Y del 1 al más infinito, el 2 se visualiza acá arriba. Si sustituyo la x por 2, es positiva. Y si sustituyo abajo el 2, 4 menos 1, 3, igual que en el caso del menos 2. 3 elevado al cubo, positivo, tal, positivo entre positivo, evidentemente positivo. Y tenemos que es convexa. Y ahora hay profesores que os lo pueden pedir por si acaso, y lo voy a poner aquí, que los tramos queden reflejados, es decir, que digamos que la gráfica es cóncava o convexa de, ¿cuándo era cóncava? Del menos infinito al menos 1, unión, aquí vuelvo a pasar, del 0 al 1. Y convexa del menos 1 al 0, siempre vamos de izquierda a derecha, unión, ¿lo veis? Del 1 al más infinito. Y evidentemente nunca se pone con corchetes en la vida, siempre se pone esta solución entre paréntesis. Y ya está. Ya hemos trabajado la curva de la gráfica. Ahí lo tenemos. Bueno, si os acordáis, cuando trabajamos los puntos relativos, hubo
un punto cuando x igual a 0 que no verificaba que era un máximo o un mínimo relativo. Tenemos que verificar si aquí tenemos un posible punto de inflexión. Para ello, ¿qué debemos hacer? Os he puesto aquí la segunda derivada que ya la hemos trabajado, pues tenemos que hacer una tercera derivada. Hacemos la tercera derivada. Sustituimos el punto cuando x vale 0 y si me da un valor distinto de 0, entonces aquí se verifica que tenemos punto de inflexión. Bueno, vamos a por la tercera derivada. Y esto es laborioso. Os quiero recordar que en este caso esto se llamaba u y esto se llamaba v. Y en la tercera derivada, ¿cuál era la fórmula? Sería u, la derivada de u por v, menos u tal cual por la derivada de v, partido todo ello de v elevado al cuadrado para que lo podáis visualizar. Cuidado con las derivadas. Empezamos aquí rapidito. La derivada de u, que sería 6x al cuadrado más 6. Bien, todo ello con paréntesis multiplicado por v tal cual, ¿lo veis? X al cuadrado menos 1, todo ello elevado a 3. Voy a estirar esto porque se me queda corto. Menos signo negativo, esto tal cual, u, que sería 2x cubo más 6x multiplicada por la derivada de v, que la derivada de v, una función elevada a un exponente, el exponente se pone delante, es decir, por 3 por lo que es la función tal cual, x al cuadrado menos 1 elevado al exponente menos 1, 3 menos 1, 2, todo ello multiplicado por, ¿vale?, la derivada de esta función de x al cuadrado menos 1, que es 2x. Y finalmente tenemos v, que es esto, elevado al cuadrado. Si ya teníamos esto, sería x al cuadrado menos 1 y un exponente elevado a otro, recordar 3 elevado a 2. Los exponentes se multiplican, no se suman, es un error común que veo mucho, que cuando tengo un exponente elevado a otro exponente, lo sumáis, algunos, ¿vale? No, se multiplica, es decir, sería 6. ¿Y ahora qué debemos hacer? Bueno, pues si quiero verificar que todo esto va a ser, cuando sustituye el x igual a 0, ¿vale?, un número distinto de 0, podríamos reducir todo esto, pero no merece la pena. ¿Y por qué no merece la pena? Porque tenemos una ventaja enorme y es que x es igual a 0, al cual nos va a ayudar un montón a poder visualizar, ¿vale?, si esto va a ser posible. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante cuando x vale 0, lo voy a poner aquí, que lo voy a sustituir en la tercera derivada, y es que, fijaros, la estrategia. La x vale 0, 2 por 0, 0, 0 multiplica todo esto, ¿os dais cuenta? Por eso no voy a reducir esta tercera derivada. Todo esto sale 0. Me olvido. Ahora, fijaros aquí arriba. 0 por 6, 0, más 6, 6. Bueno, pues voy a poner aquí el 6. Y ahora, que está multiplicado por 0 al cuadrado, 0, menos 1, menos 1, menos 1 al cubo, menos 1. Y ahora, 0 al cuadrado, 0, menos 1, ¿lo veis? Menos 1 elevado a un exponente par, se queda como 1. Es decir, 6 por menos 1, menos 6, entre 1, menos 6. Y evidentemente, menos 6 es un número distinto de 0. Y se verifica que tengo un punto de inflexión, que se suele poner así, PI, cuando x es igual a 0. Pero recordar, si es un punto de inflexión, hay una coordenada x y una coordenada y. Y también aquí lo tenemos muy sencillo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando x vale 0, sabemos lo que nos devuelve y.
Lo voy a justificar. ¿Dónde obtengo la coordenada y del punto? Cuidado, error común. No lo sustituyo ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera derivada. Lo sustituyo en la función original. Es decir, que si f de x o y, que es lo mismo, es igual a x elevado al cubo partido de x al cuadrado menos 1, hago el ¿qué? F de 0. Y esto es igual a 0 partido de 0 menos 1, 0 partido un número, ya sabéis, me da igual, positivo o negativo, es 0. Que esta coordenada ya la había sacado antes con el punto de corte, pero bueno, no pasa nada. Que lo sepáis, 0, 0. Y acabo de demostrar que gracias a este punto de inflexión tenemos una función más completa porque se ha trabajado de todo un poco. Ahí está. Entonces, recordamos que tenemos un punto de inflexión que es el 0, 0. Y os recuerdo también que la segunda derivada, ahora sabréis por qué, daba todo esto. Entonces, tenemos la recta X, acordaros, bien, y evidentemente para estudiar la concavidad convexidad, nos fijamos en el punto de inflexión, que es aquí, en el 0, y nos fijamos bien en las asíntotas, en el 1 y en el menos 1. Para estudiar la curva, que es lo que vamos a hacer ahora. Alfonso, a mí no me lo piden. Perfecto. Yo lo justifico todo. Recordad que lo vamos a estudiar siempre con la segunda derivada que le tenemos aquí. Un poco de lo mismo. Con el signo. Y aquí, buen cálculo mental. En este caso, ¿qué valores vamos a coger? Bueno, pues si os acordáis, siempre cogemos los más fáciles para nosotros. Aquí voy a coger el menos 2, aquí voy a coger el menos 0,5, aquí voy a coger el 0,5 y aquí voy a coger el 2. Y ahora, bueno, pues vamos a trabajar estos tramos. Como he comentado, la curva que puede ser o cóncava o convexa. Recordar que la posición de la curva cóncava sería así y convexa así. Y la curva cóncava se asocia con signos negativos en el tramo, ¿vale? Y la convexa positivos. Entonces, cálculo mental. Fijaros, del menos infinito al menos 1 vamos a coger el menos 2. En la segunda derivada hay alumnos que dicen, pero Alfonso, esto ya lo he trabajado. El signo, no. Estamos trabajando, cuidado, la segunda derivada, no la primera derivada. Cuidadín con eso. El menos 2. Si lo sustituimos aquí, que os lo he puesto, como os lo he comentado, pues menos 2 elevado al cubo, negativo, por un número negativo. Menos 2 por 6, negativo. Es decir que, evidentemente, la parte de arriba va a ser negativa. Y ahora vamos a ver la parte de abajo. Menos 2 elevado al cuadrado, 4, menos 1, 3. 3 elevado al cubo, en este caso, ¿qué sale? Positivo. Ahora, negativo entre positivo, como ya sabéis, negativo, y la curva del menos infinito al menos 1 sería cóncava. Luego, el menos 0,5. Menos 0,5, fijaros que siempre va a ser un número negativo por uno positivo. Arriba se nos va a quedar negativo. Lo visualizáis bien, esto tiene que ser súper rápido. Y luego, abajo, vamos a ver si es positivo o negativo. Menos 0,5 elevado al cuadrado es más 0,25. 0,25 menos 1 da un número negativo que elevado a un exponente impar, negativo. ¿Qué quiere decir? Que menos entre menos es más. Convexa. Del 0 al 1, el 0,5. Si aquí sustituyo en el numerador, me sale, evidentemente, positivo. Y si lo sustituyo en el denominador, es el mismo caso que el menos 0,5. El denominador, ¿lo veis? Me va a salir negativo. Por consiguiente, más entre menos, menos. ¿Vale? Cóncava. Y del 1 al más infinito, el 2 se visualiza acá arriba. Si sustituyo la x por 2, es positiva. Y si sustituyo abajo el 2, 4 menos 1, 3, igual que en el caso del menos 2. 3 elevado al cubo, positivo, tal, positivo entre positivo, evidentemente positivo. Y tenemos que es convexa.
Y ahora hay profesores que os lo pueden pedir por si acaso, y lo voy a poner aquí, que los tramos queden reflejados. Es decir, que digamos que la gráfica es cóncava o convexa de... ¿Cuándo era cóncava? Del menos infinito al menos 1, unión, aquí vuelvo a pasar, del 0 al 1. Y convexa del menos 1 al 0, siempre vamos de izquierda a derecha, unión, ¿lo veis? Del 1 al más infinito. Y evidentemente nunca se pone con corchetes en la vida. Siempre se pone esta solución entre paréntesis. Y ya está. Ya hemos trabajado la curva de la gráfica. ¡Hala! Ya hemos borrado. Bueno, aquí he puesto un poco el resumen. Un poco aquí enmarañado y confuso. Disculpadles que me he quedado sin espacio, pero bueno. De lo que tenemos que representar aquí. Os lo voy a ir recordando, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a por ello. En este caso, vamos a coger nuestra super regla. Y lo primero, asíntotas. Recordar. ¿Dónde tenemos las asíntotas? Verticales, AV verticales. Cuando x vale 1, x vale menos 1. Bueno, pues esto es 1, esto es menos 1. Asíntotas verticales. Las trazamos en nuestra gráfica. Importantísimo. Vamos a ver que se vea. Fenomenal. Ahí lo tenemos. Esta sería cuando x vale 1. ¿Bien? Y esto sería cuando x, disculpad que os doy la espalda, pero es que no queda otra. Cuando x vale menos 1. Seguimos representando asíntotas. Asíntota oblicua cuando y es igual a x. Recordad que sabemos representar gráficas lineales en el cual si a un valor de x hacemos un par de coordenadas, que gracias a eso, gracias a 2 puntos, sacamos una recta, cuando x vale 0 y me devuelve 0, cuando x vale 1 y me devuelve 1, cuando x vale menos 1 y me devuelve menos 1. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso tenemos una recta que corta tal cual así, ¿de acuerdo? Así va a cortar la oblicua. Recordad que voy a intentar hacerlo lo más exacto posible. Bueno, así pasa por el 0, 0. Ahí lo tenemos. Más o menos. Bueno, vale. Seguimos. Punto de corte con los ejes. Asíntotas de color rojo. El punto de corte con los ejes, hemos dicho que teníamos en el 0, 0. Es decir, ¿qué quiere decir? Que la gráfica va a pasar, parte de la gráfica va a pasar por ahí. El signo positivo y negativo. Esto personalmente lo considero bastante importante. ¿Qué quiere decir? Que el signo positivo es que la gráfica está por encima del eje de las X. Signo positivo, ¿dónde lo tenemos? En el menos 1, 0, en el tramo menos 1, 0. Entonces, en este caso, fijaros que se me cayó la regla. Ya lo sabía yo. En este caso, tenemos que, lo voy a poner de color negro. Menos 1, 0. Pues del menos 1 al 0 me está diciendo que la gráfica está por encima. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, si os dais cuenta, no se va a representar nada. Del menos 1 a 0. Y luego también tenemos signo positivo del 1 al más infinito. Recordad que aquí está el 1, más infinito también, la gráfica está por encima. ¿Qué quiere decir? Que aquí no se va a representar nada. A mí esto me parece súper útil. Y ahora, fijaros, signo negativo del menos infinito al menos 1, del menos infinito al menos 1, la gráfica está representada por abajo. Por consiguiente, aquí no se va a representar nada. Y del 0 al 1, también tenemos signo negativo, por lo que
la gráfica aquí tampoco va a ser inexistente. Y ya empezamos a visualizar con las asíntotas, con el signo, cómo puede ser la gráfica. Aquí no lo he puesto, pero recordar el tipo de simetría que teníamos. Espero que os acordéis. Si no, luego la vamos a justificar. Puntos relativos, Alfonso. ¿Aquí hay que ser súper exactos en poner los puntos relativos? No, pero más o menos que esté colocado en su sitio correspondiente. Recordad que, cogiendo la calculadora, teníamos un máximo en menos raíz de 3. Raíz de 3 era 1,73 y pico. Si os dais cuenta, en este caso, menos 1,73, y este es el menos 1, pues lo ubicamos, bien, aquí. Si esto sería un 2, más o menos. Y ahora, ¿qué valor me devuelve? Cuando x es negativa y me devuelve un valor negativo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hacemos la operación, sería 1,73 por 3 entre 2 nos devuelve menos 2,59, menos 2,6 aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí tenemos el tramo, primer tramo, ¿vale? Y aquí tenemos el segundo, esto, si lo juntamos, este con este, quedaría aproximadamente aquí, ¿de acuerdo? ¿Y qué hemos dicho que era? En este caso, un máximo, que luego lo vamos a justificar. Os voy a extender la asíntota por aquí y por aquí para que podáis visualizar bien este máximo. Y esta la voy a extender por aquí y por aquí para que podáis extender, para que podáis entender, disculpad, el mínimo. El mínimo, un poco de lo mismo. Si es raíz de 3, pues si esto es 1, 1 y pico, bueno, pues aproximadamente, ¿vale? Lo tendríamos por aquí. ¿De acuerdo? Aproximadamente. Y 3 raíz de 3 partido de 2 es en la parte positiva y aproximadamente, ¿vale? Por aquí, si extendemos así y extendemos así, hacemos el esbozo, ¿vale? Esto tiene que ser súper exacto. Tenemos ahí el mínimo relativo. Recordar, máximo y mínimo relativo. Vale. Seguimos. Más o menos, ¿vale? Más o menos. Ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Voy a hacerlo para que sea un poco más exacto. ¿Vale? Ahí, aproximadamente. Luego, ¿qué tenemos? La monotonía, si es creciente o decreciente. Es decir, la gráfica, si os dais cuenta, crece del menos infinito, bien, al menos raíz de 3. Recordad que menos raíz de 3 está aquí, bien. Entonces, si la gráfica, en este caso, es creciente, ¿qué es lo que pasa? Que tendríamos ahí. ¿Lo veis? Va creciendo para allá. ¿Qué es lo que pasa? Que si tengo aquí un máximo, me está justificando, en este caso, ¿lo veis? Que de aquí a aquí sería decreciente. ¿Lo veis? ¿Qué fácil es? ¿Bien? Porque aquí tengo un máximo relativo. Entonces, creciente del menos infinito, ¿vale? A menos raíz de 3. Y luego, de menos raíz de 3, ¿lo veis? Menos raíz de 3 lo voy a poner para que se visualice. Al menos 1, que sería este tramo, ¿lo veis? Sería decreciente. Creciente, decreciente. Y ya he verificado esto y esto. Vamos a trabajar también este mínimo. Si os dais cuenta, este mínimo tenemos, si esto es el 1,
esto es raíz de 3, tenemos que del 1 a raíz de 3, del 1 aquí a raíz de 3 es decreciente. ¿Qué quiere decir? Que teniendo en cuenta las asíntotas, que también esto haría una curva que es así. Y que luego de raíz de 3 a más infinito, de raíz de 3 a más infinito, haría una curva creciente. ¿Lo veis qué fácil es? Pegado siempre a la asíntota sin tocarla. Así. Y ya tenemos parte de la gráfica. Crecimiento y decrecimiento. Alfonso, hay partes de crecimiento y decrecimiento que no has trabajado. Vale, pero ¿con qué lo voy a trabajar? Con el punto de inflexión. Si os acordáis, el punto de inflexión estaba aquí, en el 0, 0. El punto de inflexión. Si tenemos máximos y mínimos relativos, tenemos una gráfica que crece y decrece. Pero un punto de inflexión, ¿qué es? Es una parte de la gráfica que pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando pasamos de cóncava a convexa podemos tener algo tal que así. No lo he dibujado muy bien, lo voy a hacer de nuevo, disculpar, lo voy a hacer de nuevo. Fijaros, así y así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el punto de inflexión, que es el 0, 0, si os dais cuenta, y aquí sí que lo voy a trabajar, tenemos que del menos 1, ¿bien? Al 0, ¿cómo tenemos la gráfica? Del menos 1 al 0, ¿cómo tenemos la gráfica? Convexa. ¿Cómo hemos dicho que es la gráfica convexa? ¿De acuerdo? En este caso, la gráfica convexa, cóncava así, convexa así. Sería así y va al punto de inflexión. ¿Lo veis? Este trocito sería convexo, solamente este trocito. ¿Por qué? Porque luego el punto de inflexión hace que pase de convexo a cóncava. ¿Dónde está justificado? Del 0 al 1, ¿lo veis? Del 0 al 1, ¿cómo dice que es la gráfica? Cóncava. Pues entonces, hacemos así. ¿Lo veis qué fácil es? Y ahora, ¿qué es lo que me está faltando? Pues me está diciendo la curvatura que del menos infinito al menos 1, del menos infinito al menos 1, ¿cómo es? Cóncava. ¿Lo veis aquí? Cóncava. Justificado. Y del 1 al más infinito, del 1 al más infinito, fijaros que sale todo. ¿Cómo es? Convexa. Convexa. ¿Lo veis? ¿Nos falta algo más que justificar? De creciente del menos infinito a menos raíz de 3, menos infinito al menos raíz de 3, ya lo hemos justificado, me está diciendo que es decreciente, en este caso, del menos 1, bien, al 1, que esta parte no la habíamos visto, si os dais cuenta, del menos 1 al 1, cuando estamos viendo el decrecimiento del menos 1 al 1, sería decrece y decrece, justificado, y ya está. Yo creo que no me he dejado nada. Convexa del 1 al más infinito. Convexa del 1 al más infinito. También justificado. Ya hemos puesto los puntos relativos y ya tenemos la gráfica. Lo voy a poner de color azul para que se visualice bien. Aquí tendríamos parte de la gráfica. Bien. Aquí la otra parte. Venga. Que esto es ya muy fácil y ahí hemos justificado todo. Y finalmente tenemos la otra parte y por fin tenemos nuestra función racional. Recordad cómo era la simetría que os lo había preguntado, par o impar. Fijaos en la gráfica, lo habían justificado. Impar. Tenemos simetría respecto al origen de coordenadas. Fijaros, ¿de acuerdo? Bueno, esto ha sido todo. Espero que la gráfica al final se haya entendido bien cómo se representa. Recordad que estos puntos, me ha sido un poco torcido, pero el esbozo sería aquí y aquí.
más o menos, no tiene que ser súper exacto. Recordar que a mí personalmente el tema del signo para saber si la gráfica está representada en una parte u otra es bastante importante. Y ya está, sé que es complejo, he intentado hacerlo lo más... la forma que se haya entendido mejor posible, pero bueno, ya sabéis, si surgen dudas, contactar conmigo a través de los canales habituales. ¿Te gustó el vídeo? Clic en me gusta, pulgar hacia arriba, suscríbete, si no lo has hecho todavía. Y ya sabes, busca y compara. Y si ves un vídeo de funciones racionales mejor que este, que te lo digo yo, que lo visualices, por favor. Gracias por haber estado conmigo durante más de una hora. Y ya sabéis, a por ello.